Hubo un tiempo donde el amor no era un derecho, sino una deuda, un juramento que se firmaba no con tinta, sino con carne, silencio y miedo. En la Edad Media, el adulterio no era simplemente una traición entre amantes. Era algo mucho más profundo, un crimen espiritual, un quebranto al orden divino y social, como si un simple beso furtivo pudiera hacer tambalear el equilibrio de todo un reino. Porque en ese mundo, la fidelidad no era un asunto privado, era un pilar sobre el que descansaba la herencia, el linaje y la honra de las familias. Una promesa rota en la alcoba, era una grieta en los muros de la sociedad. Los castigos, sin embargo, no caían por igual. Mientras el hombre era visto como amo de su destino, la mujer era vista como el cofre donde debía guardarse la pureza del linaje. Y ese cofre, si se abría sin permiso, era considerado impuro. No importaban las razones. Ni el amor, ni la soledad, ni siquiera el abandono justificaban lo que llamaban la falta. El perdón era escaso, la compasión aún más. Reinos enteros tenían códigos distintos. En algunas aldeas, el adulterio podía ser pagado con dinero. En otras, con dolor. Pero en todas, con vergüenza. Y no solo vergüenza pública, también vergüenza heredada. Las hijas podían cargar con la culpa de sus madres. Los hijos, con las decisiones de sus padres. Porque en la Edad Media, el pecado no moría con el culpable. Se quedaba, vivía en los muros, en las miradas, en los rezos al caer la noche. Así empezamos este viaje, no para juzgar, sino para entender, para ver cómo el amor, el deseo y la traición tejieron hilos invisibles, que aún hoy, entre sombras y ecos, nos siguen susurrando desde el pasado. En la Edad Media, no todos los pecados pesaban igual, y no todos los cuerpos cargaban con el mismo castigo. El adulterio, aunque condenado en todos los rincones del viejo mundo, era juzgado con una balanza rota, una que siempre inclinaba su peso hacia la mujer, porque en aquellas tierras de castillos y cruces, la infidelidad masculina era vista, a menudo, como un desliz, un error perdonable, un momento de debilidad que el tiempo y la posición social podían borrar. Pero cuando la mujer era la infiel, entonces no había indulgencia, ni honor que se salvara, ni templo que ofreciera refugio. El cuerpo femenino no solo deseaba, era observado, regulado, temido. Mientras el varón infiel podía seguir con su vida, la mujer enfrentaba un juicio más cruel que el de cualquier tribunal. El juicio de la comunidad. Bastaba una sospecha, una carta escondida, una mirada que durara más de lo permitido, y la sentencia ya estaba dictada. En muchos reinos, no era necesaria una confesión, solo un testigo que dijera lo que todos querían oír. La verdad importaba poco, porque lo que se castigaba no era solo el acto, sino la idea. Las leyes también hablaban. En algunos códigos medievales, una mujer adúltera podía ser repudiada sin compensación, despojada de sus bienes, y arrojada fuera del hogar, a veces con una marca, a veces con una humillación pública, pero casi siempre, con silencio. Ese silencio que cae sobre las víctimas cuando la justicia se confunde con el poder. ¿Y el hombre? El hombre, si era poderoso, podía borrar la falta con oro, o simplemente negarla. Así funcionaba el equilibrio, una moral para quienes guardaban las llaves, y otra para quienes solo podían esperar tras la puerta. Pero no todos callaban. En los márgenes de los manuscritos, en las canciones de trovadores, y en los susurros de convento, las voces olvidadas dejaron huella, porque incluso en la oscuridad, hubo quienes se atrevieron a recordar que la justicia no debe tener rostro ni género. En la Edad Media, el cuerpo no era solo un templo, era también un lienzo, y, a veces, un blanco. Cuando la justicia medieval descendía sobre los culpables de adulterio, no buscaba redención, sino ejemplo. El castigo debía ser visible, memorable, capaz de sembrar temor en cada rincón de la aldea, en cada mirada furtiva, en cada palabra no dicha. No bastaba con sentir culpa, había que mostrarla.
En ciertas regiones, el adulterio se pagaba con vergüenza viva. Las mujeres eran conducidas a la plaza, con el cabello rapado hasta el cuero, la piel expuesta al juicio del pueblo, los pies descalzos sobre tierra áspera. A veces, se les colgaban campanas al cuello, para que el sonido marcara su paso, un eco de hierro que decía, aquí va una lección. En otras ciudades, el castigo era más simbólico, pero no menos doloroso. Cinturones de castidad forzados, marcas hechas con tinta vegetal, cadenas ligeras en los tobillos, no para impedir el movimiento, sino para recordarlo. No era prisión lo que buscaban, era cicatriz. El cuerpo se convertía en advertencia, una página abierta que cualquiera podía leer, y quien osaba desafiar las normas escritas por clérigos y señores, debía aceptar ser convertido en historia viviente. Pero no todo era físico. A veces, el mayor castigo era el aislamiento, ser mirada como impura, no poder entrar al mercado, no recibir pan, no tener manos que quisieran rozarte, ni ojos que no te juzgaran. El cuerpo sufría, pero era el alma la que quedaba sola. Algunos castigos se aplicaban una sola vez, otros se repetían cada luna llena, para mantener vivo el recuerdo. La duración del castigo no dependía del delito, sino de quien lo juzgaba, y así, entre espinas y piedras, la Edad Media dejó un legado escrito en piel, donde el arrepentimiento no bastaba, y el dolor era visto como forma de orden. Porque en aquel tiempo, la justicia no buscaba sanar, buscaba prevenir. Cuando el hierro callaba, las miradas hablaban, y en la Edad Media, pocas cosas dolían tanto, como el desprecio colectivo. No todos los castigos por adulterio buscaban el daño físico. Algunos iban más allá, hacia un territorio más silencioso y cruel, la vergüenza. En aldeas y ciudades, se organizaban rituales públicos para los adúlteros. No eran festividades, eran condenas, disfrazadas de espectáculo. El pueblo se reunía no por justicia, sino por morbo, por obediencia, por costumbre. Las mujeres acusadas eran obligadas a desfilar por las calles, vestidas con túnicas especiales, a veces con colores vivos, otras, con ropajes rasgados y campanas colgando del cuello. Caminaban en silencio, mientras la multitud les lanzaba insultos. Y a veces, algo más. En algunas regiones, se las hacía cargar símbolos de su falta. Una vara rota, una corona de espinas tejida con hierbas, o incluso animales atados, gallos, perros, cabras. No eran castigos, eran símbolos, y como todo símbolo, eran difíciles de olvidar. Aquel que era marcado con el escarnio público, quedaba herido más allá del cuerpo, porque el perdón era raro, y el recuerdo, eterno. Los niños señalaban, las ancianas susurraban, y los mercaderes, por miedo o conveniencia, cerraban sus puertas. No se necesitaba más. En un mundo donde todos se conocían, el aislamiento era una condena, más efectiva que 1000 barrotes. Y sin embargo, lo más cruel no era lo que se veía, sino lo que se sembraba, el temor en otras mujeres, el silencio en las hijas, la desconfianza entre vecinos. El escarnio no buscaba redención, ni enseñanza profunda, buscaba control, y en ese control, el dolor era solo una herramienta más. La vergüenza, bien colocada, podía servir como cadena, invisible, pero firme. Así, en plazas y caminos, el pecado era expuesto, el cuerpo era vitrina, y el alma, moneda de cambio. Cuando la palabra del hombre era incierta, el juicio pasaba a manos invisibles, a la voluntad del cielo, o eso se decía. En la Edad Media, no todas las culpas se demostraban con pruebas, ni todos los pecados tenían testigos. Cuando la duda era profunda, el castigo cedía paso a algo aún más temido, la ordalía, el juicio de Dios, una fe tan antigua como el fuego, tan dura como la piedra. Se creía que el Creador no permitiría que un inocente sufriera sin razón, así que se ponía a prueba la carne, para revelar la verdad del alma. Una mujer acusada de adulterio, si no confesaba y no había pruebas, podía ser sometida a una prueba divina. Las más conocidas eran 3. El agua hirviendo. La acusada debía sumergir las manos en un caldero burbujeante. Si sus heridas sanaban rápido, era inocente.
Si no, la culpa se daba por confirmada. El hierro candente, un metal al rojo vivo, debía ser sostenido o tocado. Después, el cuerpo hablaría por sí mismo. El agua profunda. En algunos casos, la mujer era atada y sumergida. Si flotaba, era señal de pecado. Si se hundía, el agua la había aceptado. Pero a veces, la prueba era tan severa, que sobrevivir a ella era ya un milagro. Y así, la verdad no se buscaba con razones, sino con dolor. Pero no todas las ordalías eran físicas. En ciertos conventos y aldeas, la mujer debía ayunar, orar, y someterse a largos interrogatorios espirituales. Los sueños eran analizados, las respuestas escritas, la fe desmenuzada. El juicio de Dios era, en realidad, el juicio del miedo, una forma de vestir la violencia con ropajes de santidad. Y sin embargo, para muchos, no era crueldad, era justicia, porque en una época donde lo invisible era más real que la piedra, el dolor no era solo castigo, era también purificación. Si sobrevivías, quedabas marcada, y si no, quedabas liberada. Así, en catedrales y aldeas, en monasterios y patios de castillos, el juicio de Dios trazó cicatrices que no sanaron con el tiempo, cicatrices que no siempre estaban en la piel. A veces, la justicia no venía con campanas, sino con susurros, y el castigo no lo dictaba un juez, sino un corazón herido. En muchos rincones del mundo medieval, la ley no era un libro escrito, sino una red de pactos, silencios y voluntades. Y cuando el adulterio golpeaba una casa, no siempre intervenían los tribunales. A menudo, era el esposo quien decidía, o la familia, o incluso el consejo de ancianos. Porque en aquel tiempo, el honor era más frágil que la ley, y más pesado que el perdón. Un hombre ofendido podía reclamar reparación, no ante la corona, sino ante su comunidad. Algunos pedían separación, otros, una dote de vuelta, otros, algo más oscuro, la oportunidad de imponer su propio castigo. En algunos territorios, el marido tenía derecho a repudiar sin proceso, y en casos extremos, a sancionar con sus propias manos, si la mujer era descubierta en el acto. A veces, la comunidad lo respaldaba, otras, fingían no ver, porque el escándalo no solo hería a la familia, también al pueblo. Pero no todos buscaban sangre. En ciertos casos, hubo perdón. Mujeres protegidas por sus hijos, por abadesas, por vecinos que sabían, y callaban. Hubo arreglos secretos, acuerdos de silencio, bodas forzadas entre amantes descubiertos, para lavar el deshonor con un nuevo vínculo. El pecado se convertía en promesa, y el castigo, en compromiso. Pero también hubo venganzas, mujeres traicionadas que devolvieron la afrenta con astucia, hombres humillados que arrastraron a sus esposas ante todos, no por justicia, sino por furia. La línea entre ley y emoción se desdibujaba, y en medio de ese caos de rostros tensos y manos temblorosas, se escribían historias que nadie anotó, pero que todos recordaban, porque en la Edad Media, el perdón era un lujo, y la venganza, un derecho no escrito. Así, cada caso de adulterio podía terminar en juicio, en destierro, en silencio, o en una nueva cicatriz, oculta bajo la ropa, bajo los rezos, bajo el tiempo. No todo pecado fue cometido, no toda culpa fue cierta, y no todo castigo fue justo. En los márgenes del tiempo, donde no llegan los registros, donde las leyes no alcanzan, quedaron las historias que nadie escribió. Historias de mujeres acusadas por envidia, por codicia, por haber dicho no, cuando se esperaba obediencia. Mujeres jóvenes, ricas, pobres, olvidadas, en un mundo donde la palabra de un hombre bastaba, una mirada bastaba para condenar. Muchas de las acusadas nunca fueron adúlteras. Fueron viudas que despertaban sospechas, esposas que hablaban demasiado, hijas que amaban en secreto, o simplemente, mujeres libres en un tiempo que no lo permitía. Algunas fueron traicionadas por celos, otras, por política, y otras, por el simple hecho de querer decidir sobre su propio cuerpo. Y así, el pecado dejó de ser un acto, para convertirse en una etiqueta, una marca que se ponía, y que rara vez se quitaba. Pero también hubo resistencia, conventos que escondieron a las perseguidas, vecinas que inventaron historias para protegerlas, esposos que, en lugar de castigar, eligieron comprender. Pocas veces contadas, esas historias de humanidad brillan como brasas bajo ceniza, porque incluso en la oscuridad más antigua, hubo gestos de luz. El adulterio, en la Edad Media, no fue solo un crimen, fue también un espejo, un reflejo de los miedos, las estructuras,
y las desigualdades que marcaban aquella era. Y hoy, siglos después, aún vale la pena mirar ese espejo, no para juzgar el pasado, sino para entender cómo llegamos hasta aquí, porque el castigo ya no es el mismo, pero el juicio, a veces, sigue vivo.